familia, acordes en familia, acordes en familia, nuestro hogar en armonía. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles en un capítulo más de Acordes en Familia. El día de hoy les queremos hablar de un tema que es muy, muy usado, que es de todos los días, que no puede faltar en la vida, pero que a la vez también está muy mal entendido. Y este tema es, El amor. así es, nada más y nada menos que el amor. Sí, y bueno, en el episodio anterior estábamos hablando de el noviazgo. Y a lo mejor podríamos preguntarnos por qué primero no hablar del amor y después del noviazgo. Pero tiene una razón de ser, lo habíamos platicado, si no has escuchado el anterior, te invitamos a que lo escuches. ¿Y por qué ahora hablar del amor? Porque es como que dar el siguiente paso. La parte del noviazgo, como lo decíamos ciertamente en el programa anterior, pues inicia por una atracción, ya sea física, ya sea un gusto, me gusta cómo se desenvuelve, me gusta cómo se ve, etcétera. Eso me sonó Entonces, como regalo, me gusta cómo te desenvuelves. pues algo así, Y ¿no? O luego sea, al final. descubrimos Entonces, cada cosa. pues empieza por esa parte, ¿no? De una atracción, donde evidentemente hasta ese punto no hay amor, hay una atracción. Sí, digamos que empiezan los sentimientos a estar a flor de piel y poco a poco se van calmando las aguas, ¿no? Eh, Ciertamente no es que de un momento a otro desaparezca, se vaya, sino que nos vamos dando cuenta de con quién estamos, con quién tratamos y sobre todo hay que pensar que hay algo que muy pocas veces nos ponemos a pensar y es que lo más valioso para una persona es su tiempo. Y entonces, con quién compartamos ese tesoro, eh, híjole, pues es de una importancia muy grande porque finalmente vamos viendo que con la persona con la que más estamos, a veces incluso sin darnos cuenta, pues nos vamos dando que hay algo que nos mantiene ligado a esta persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos del noviazgo y que vamos descubriendo el amor, porque no necesariamente hay amor en el noviazgo. A veces es habíamos dicho, una atracción, un deslumbramiento, pues nos conocimos en un fin de semana, nos conocimos en una fiesta y en la siguiente ya éramos novios, ¿no? No hay amor. Ahí no podemos hablar de que hay amor, ¿no? Claro, por eso, bueno, también ciertamente es diferente, ¿no? Hoy en día es muy común y es que así nos lo venden en las películas y en los programas, en las redes incluso, este, a la semana es que lo amo, ¿no? O sea, y nos acabamos de conocer. Pues sabemos que realmente tú no conoces a una persona en 2, 3, 5 días, un mes. Ni Este, en años. si ni en años terminas de conocer a la persona, ¿no? Pero bueno, o sea, esos aspectos importantes de los que hablamos en el programa anterior y demás, de sí, llevan tiempo. Y entonces, pues es diferente, por eso el iniciar una relación que parte ya de una amistad, y ahí sí podrías decir, una, un noviazgo que inicia después de años de amistad, donde ya se conocían, donde compartieron experiencias y demás, y que a la larga se van dando cuenta de que es que lo amo. Ahí sí puedes decir que en ese noviazgo ya hay amor, pero ya hubo un previo,
un previo conocimiento de la persona, porque eso nos va llevando a ir definiendo lo que es el amor. Sí, y es que también ahora con lo que comentas, eh, justamente pensaba, cuando de repente tienes una relación de amistad con alguien por muchos años, ya de entrada hay algo que cuenta como una característica del amor, ¿no? Eh, y por ejemplo, hablo de la lealtad entre amigos. Eh, También es una palabra que a veces, pues digamos que le quitamos el valor de lo que verdaderamente tiene, ¿no? Este, Llamamos amigos a muchas personas que verdaderamente tendríamos que cuestionar si son amigos, ¿no? Pero en términos generales podemos hablar de que cuando hablamos de que hay una amistad donde eh, hay muchos años de por medio, ya hay una característica que incluso también en el amor se da, ¿no? Por ejemplo, la lealtad. Entonces, a veces incluso sacrificios por un amigo, ¿no? Eh, La el, paciencia, la tolerancia, porque pues entre amigos, pues muchas veces, o sea, hay discrepancias, pero aún así, o hay pleitos incluso, ¿no? Entre amigos, pero al rato, pues, no, mira, ¿sabes qué? El reconocer, la regué, o pero es ese escenario donde incluso nos vamos dando cuenta de que qué parecido es esa relación que hablas de amistad hasta en un noviazgo o hasta en un matrimonio, ¿no? Porque dices de repente, bueno, desarrollas paciencia porque dices, o sea, este cuate, por más que le estoy diciendo, no lo hace, ¿no? Pero ahí estás, no te alejas, no, ahí estás, ¿no? Y de repente le comentas las cosas o se lo vuelves a decir porque dices, pues de verdad lo estimo, de verdad siento algo por esta persona, me importa, y entonces cuando empezamos a trasladar estas características de amistad en el amor, las encontramos. claro, Cuando tú amas a una persona, empiezas a hacer este tipo de acciones y ahí vamos dando ya pistas de lo que es el amor, ¿no? Eh, que no es solo sentir, sino actuar. así es, ¿no? El verdadero amor se tiene que manifestar con obras y con actos concretos, ¿no? Si no, pues es muy fácil, sería muy fácil amar. ¿Por qué? Porque pues yo, si yo le digo a medio mundo que lo amo, del dicho al hecho, dirían, hay un gran trecho. Entonces, el verdadero amor se tiene que demostrar con actos concretos y actos concretos que buscan el bien de la persona a la que amas. Entonces, y eso puede ser que incluso genere en algún punto incomodidades, este, enojos, pleitos, porque, por ejemplo, Diferencias. diferencias, a nadie le gusta que le digan, oye, pues es que la estás regando O estás mal. o estás mal. Y sin embargo, si yo realmente me preocupo por esta persona, se lo tengo que decir, buscar las mejores formas, ¿verdad? De decirlo, pero se lo tengo que decir. El amor no es complacencia, ¿no? Eso es una muy buena frase, ¿no? El amor no es complacencia. Es decir, eh, a veces podemos pensar que el amar a alguien implica que le soporto todo. Y ahí tenemos que discernir muchas cosas. El amor es muy profundo, eh, pero también nos tiene que llevar a un discernimiento de si lo que estoy soportando nos conviene a los dos. Es decir, no es lo mismo decir, bueno, es que soporto que llega tarde porque pues puede que sea un poco distraído o distraída, se ocupa de muchas cosas, no lo sé. A, a pensar en que ya hay cosas que recurrentemente hacen y que ya no son sanas para una relación. Entonces ahí ya no es, digamos, la palabra soportar, pues ya no es algo que ayude a demostrar el amor. Eso ya no es amor, ¿no? Entonces ya podemos hablar de otros términos, pero sí es importante ese discernimiento, ¿no? Cuando hablamos eh, de
yo una vez escuchaba a una persona que decía, en esta vida, si yo a alguien he lastimado a alguien, si yo he lastimado a alguien en esta vida, es a mi esposa, porque es con quien más convivo, es con quien más eh, de repente hago cosas que no quiero y que la daño, este, y entonces eh, es a quien más le he pedido perdón, pero además tiene que ir acompañado pues de esas acciones que verdaderamente demuestren que hay un arrepentimiento, demuestren que las cosas van a ser distintas, ¿no? Por amor, porque lo vale. Claro. Y pues ahí vamos viendo ya algunas notas de lo que es el verdadero amor. Entonces, de entrada, el verdadero amor no se queda solamente en el mero sentimiento, y es que cuando hablamos del noviazgo, cuando empieza ese noviazgo que inicia y que muchas veces inicia de manera abrupta hoy en día, más que antes, este, entonces muchas veces está motivado por la emoción y el sentimiento, y es una parte al final un tanto egoísta, o sea, es decir, es que me gusta, me cae bien, me hace sentir bien, me gusta cómo me trata, me divierte y todo es me, y en el momento en el que, ay, es que ya no está divertido, ay, es que esto no me gustó, ay, entonces no, ya no es lo mismo, ya no nos amamos. No, es que eso no es amor. Entonces, Sí, o ya dejé de amarlo porque dejé de sentir esas sensaciones de que cuando yo lo veía, este, o más bien ya cambiaron, ¿no? Antes así como que no lo veía y lo veo y después cambia a ¿no? Eh, sí, pero esas son las puntas del iceberg, ¿no? Lo que verdaderamente hay que ver es lo que hay debajo, ¿no? En la profundidad del interior de uno eh, y que nos lleva a pensar justamente esto, ¿no? De ir pasando, ir más bien dando esos pasos. Cuando decíamos que del noviazgo es, bueno, vamos a dar el siguiente paso, y normalmente uno habla, bueno, vamos al siguiente paso que es el matrimonio, ¿no? ujú, Eh, pero justo dar el siguiente paso en el noviazgo, pues es hablar de esta actitud, como bien decías, de pasar de lo que de repente uno inicia pensando, es que me siento bien cuando estoy con él, en ¿no? el placer, ¿no? Que Sí, me me causa. siento bien, me siento a gusto, eh, me gusta estar con, con esta persona que en el interior es, me gusta cómo me siento cuando estoy con esta persona, ¿no? Entonces todavía estamos hablando de mí únicamente, ¿no? Y si hablo o involucro al otro, pero en función de lo que siento, siento ese deseo de salir o no con él, o sea, todo, o con ella. Entonces, este tipo de cosas nos van ya dando las primeras pautas de que es importante siempre empezar, porque así inicia toda relación, en cómo me siento, ¿no? Porque es con ella con quien me siento bien, con ella. Pero después hay que ir creciendo en esta parte, porque tenemos que ser conscientes, y a veces no lo pensamos, en que después de pensar en cómo me siento, tengo que ir pensando en cómo se siente, ¿no? En qué cosas le hacen sentir bien, qué cosas le gustan, empezarme a interesar en la otra persona de una manera más profunda y no solo superficial, ¿no? Azu comentaba la vez pasada de una persona a la que le regalaban chocolates y no le gustaba, ¿no? Entonces, eh, tú llevas pensando en que le puede gustar, pero todavía no lo sabes. Bueno, ese tipo de cosas hay que ir subiendo el nivel, o sea, sí saber qué cosas le gustan, qué cosas le hacen sentir bien y no solo en cuestiones de lo que tú le das materialmente, sino en las actitudes, ¿no? Cómo la trato, eh, le gusta, qué cosas le molestan. Por ejemplo, algo que, pues un tip, ¿no? Yo me acuerdo que cuando la conocí también con una amiga, una muy grande amiga, Betty, que le mando saludos, si nos llega a Saludos, ver. Betty. Y me acuerdo que en una ocasión
sin, digamos que sin idea de molestar, sin afán de molestarle en lo absoluto, les empecé en la cabeza como que a rascar, ¿no? No sé, hacer piojitos, ¿no? Y entonces las dos me dijeron, no, no me gusta, me hace sentir como perrito, ¿no? Y a mí se me hizo, pues, raro, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Ahora le gusta que le haga piojito, ¿no? Este, Pero pero, es diferente. pero en ese momento no les gustaba, ¿no? Y es algo que, bueno, uno va teniendo en cuenta detalles, pero pues si en algún momento lo vuelves a hacer, o ya por molestar, etcétera, pero ya vas a tener una relación en donde ya vas conociendo un poquito más de la persona, ¿no? Y es el ir dando ese paso, ¿no? Ese siguiente paso de pasar del yo y solo pensar en mí al tú, al pensar en el otro, ¿no? Y ahí es donde ya se empieza a ver lo que es el verdadero amor. ¿Por qué? Porque el amor implica buscar la felicidad del otro, buscar la felicidad del otro, no solo pensar en mi felicidad, sino buscar la felicidad del otro, el bien del otro, no solamente hacerlo feliz y que podría confundirse con esto de complacerlo en todo, no, Y olvidarnos de nosotros, ¿no? buscar el bien del otro, obviamente no me puedo olvidar de mí, porque si yo me olvido de mi persona, yo empiezo a estar mal y nadie puede dar lo que no tiene. Si yo empiezo a estar mal, voy a empezar a estar mal en relación al otro también, Y que no es sano, y no es sano. ¿no? Hablamos de esta parte en donde no podemos olvidarnos de nosotros, no podemos abandonarnos y vivir la vida de los otros, ¿no? Lo que a él les gusta, este, porque tiene que ser recíproco y eso no lo podemos olvidar. Es decir, así como yo pienso en que estoy haciendo todo cuando alguien me interesa por hacer feliz a esa persona, de aquel lado tiene que haber ese mismo sentimiento y ese mismo pensamiento, ¿no? De hecho, parte del amor es pensar en uno mismo. O sea, justamente porque te amo, necesito estar bien. Necesito estar bien físicamente, necesito estar bien emocionalmente. Entonces, digo, porque pueden haber circunstancias, situaciones donde haya una gran exigencia, digo, pero nos vamos porque estamos hablando del amor y bueno, entonces puede ser, vamos a poner una situación de enfermedad del otro, que es una cuestión desgastante física y emocionalmente para la pareja o para quien sea su acompañante. Y tiene que llegar un punto, aún en esas circunstancias donde tú realmente estás dándolo todo por esa persona que lo necesita, pero tienes que darte tu espacio para respirar, para bañarte, para ir con el psicólogo si lo necesitas, para descansar, porque si no va a llegar un punto en el que revientes y ya no puedas dar nada, o sea, aunque lo necesite, tú ya no puedes. Y así es en cualquier relación, o sea, en el amor implica también buscar, o sea, tú estar bien para poder dar lo mejor al otro. Y también aquí vale la pena aclarar que dependiendo de la etapa, y lo digo así porque nosotros tratamos y convivimos sobre todo con muchas personas de repente, pues, que están en la adolescencia, que están, pues, en plena juventud, eh, y sí depende de la edad, del momento de tu vida, el nivel de compromiso con el amor, ¿no? No es lo mismo un compromiso, por ejemplo, yo de repente escuchaba una historia en donde una persona, o sea, una pareja se conocieron, tal, tuvo un accidente de novios y con todo y la enfermedad que tenía, decidieron casarse, ¿no? Y entonces uno dijera, uf, qué difícil para la persona que no tiene esa condición, sino que está sana. Uno pensaría en algún momento se va a cansar de cuidar a la otra o al otro, porque hay de los dos casos también.
eh, y sin embargo deciden casarse porque, eh, y leía, ¿no? En la nota que cuando lo conoció, vivieron una etapa impresionante y se amaron. Y entonces decía, yo no puedo en este momento, para mí es el amor de mi vida, ¿no? Y uno pudiera pensar y entra, y aquí no se trata de enjuiciar a nadie, ¿no? Ujú. Porque también creo que lo sano es que conociéndonos, si en el proceso, que también hay que considerar que no es nada fácil estar con una persona que está en una condición eh, en donde depende totalmente de otra persona para poder moverse, vivir, etcétera, y, y somos conscientes de que no vamos a poder, entonces, aunque los demás digan, uff, es que no la amaba lo suficiente, podemos aferrarnos a algo que puede ser mucho, mucho más dañino para los dos en un futuro. Y Claro, entonces conocer esa limitación es parte del amor. Decir, yo la amo tanto que no puedo, o sea, siento que no voy a poder y es válido decir, no puedo dar ese siguiente paso. Y sí, insisto, podemos decir, pues no la amamos lo suficiente. Bueno, quizá lo amo por lo menos lo suficiente como para decir, no voy a poder con ese paquete. Porque entonces nos encontramos después con muchas parejas que no pueden con ese paquete. Y entonces eh, creo que cuando sientes que amas a una persona, lo más sano es decir, puedo o no. Y en una de las características de la vez pasada decíamos, hay que tomar las decisiones y a veces aprender a decir no. no. De hecho, es justamente también eso, ¿no? O sea, el pensar en el bien de la otra persona, implica buscar su autonomía, su libertad, su felicidad. Y si yo en algún punto, porque eso puede ser una cuestión muy personal, no me siento cómodo o cómoda, con que esta persona, por ejemplo, vamos a empezar su trabajo y le va muy bien y es muy reconocido o reconocida en su trabajo y yo no soy capaz de lidiar con eso porque me hace sentir inseguro, insegura y que pueden ser cosas que no es que sea mala persona, pero tiene, decíamos en el programa anterior, hablamos de las heridas. Hay heridas con las que luego se cargan de familia, inseguridades personales y que a lo mejor si yo no soy capaz de lidiar con eso o con X aspecto de esa persona, aunque, o sea, hayan 800,000 cualidades que me encantan, que yo digo, no, sí, o sea, es que, pero yo realmente no me siento capaz de lidiar con este aspecto de la persona. Entonces, ser honesto y decir, ¿sabes qué? Es que no puedo, con esto no puedo. Y Heiser hablaba hace rato del tiempo, ¿no? Y entonces mejor, pues no lo hago perder el tiempo, no la hago perder el tiempo. Y eso también es amor, el decir, ¿sabes qué? Te dejo libre, no te ato a mí, no me aferro, nada más porque, pues, porque sí. No, o sea, reconozco que no está funcionando, no va a funcionar, no estoy dispuesto a ceder en esto y tú quieres que yo ceda en esto, pero yo no estoy dispuesto, entonces, y pues a eso no quiere decir que no haya amor, no, sí, o sea, amor también es decir, ¿sabes qué? Porque realmente, claro, no estamos hablando ya de que sea un amor así, pero lo quiere. Entonces, hay amor, sí hay amor, pero no está dispuesto o no está dispuesta a lidiar con X parte y es válido. Sí, creo que son esas etapas en donde también se van dando esos pasos firmes en el amor. Eh, Creo que hemos hablado de que el amor es, sí, pasar del sentir al actuar. El amor es total acción, acciones, demostraciones de que verdaderamente amas a alguien, ¿no? Incluso cuando no las haces, estás actuando.
omitiendo muchas cosas, pero estás actuando en consecuencia de lo que deberías, ¿no? Eh, y estás demostrando qué tanto estás dispuesto a amar, ¿no? Decíamos, es iniciar con lo que yo siento, lo que me hace sentir, ¿no? En primera persona, de decir, ok, voy sintiendo algo, esto pues ya me va moviendo a pensar en que podemos hacer algo, a pensar en es esta otra persona la que me mueve a hacer otras cosas que a las que normalmente no haría o estoy dispuesto a hacer ahora muchas más cosas por ahí me interesa, me mueve a hacer otras cosas, es decir, pasar de pensar en uno a pensar en ella y Por finalmente, amor cedo, por amor soy capaz de ceder en esto, por amor soy capaz de cambiar esto, por amor eh, hago cosas, ¿no? Concretas que le hacen sentir bien a esa persona. Claro, siempre sin olvidarme de mí, decíamos, ¿por qué? Porque no te puedes olvidar de ti. Pero es que cuando uno ama y hace feliz al otro, se hace feliz a uno mismo. Eso es sí, lo más hermoso, ¿no? y, Del amor. y es lo que yo buscaba cerrar, pasar del yo al tú y finalmente en el nosotros, porque una relación de pareja, pues es más allá de lo que personalmente pueda yo pensar y hacer, o lo que la otra persona también pueda pensar y hacer, ¿no? Finalmente es lo que nosotros hacemos como pareja. Y creo que esa es la mayor muestra de amor que puede tener uno, porque es pensar en proyectos en común que muchas veces eh, Sí, eso es bonito, ¿no? Cuando de repente te descubres pensando en un nosotros, en un futuro juntos, donde ya se empieza a construir una vida, un proyecto de vida en común. Entonces, eso es muy bonito como parte del amor. Y aunque eso implique que modifiques de pronto, este, planes que a lo mejor tenías antes y pues ahora ya cambiaron. ¿Por qué? Porque pues en la dinámica de la vida que van llevando, que vislumbran juntos, pues tienen que cambiar y sin embargo no te sientes frustrado, ¿no? No es que digas, ay, fracasé, no cumplí mi meta, no. Simplemente tus metas cambiaron, tus valores, tu escala de valores cambió, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque ya incluyes al otro en tu proyecto de vida. sí, y es que, por ejemplo, es así cuando uno decide ya formar una vida con la otra persona y un ejemplo de esto son los hijos, porque cuando, cuando iniciamos como en una relación, pues uno, insisto, piensa en uno, piensa en el otro, luego somos nosotros, pero cuando ya viene un hijo, cuando ya hay un hijo que es fruto de ese amor, entonces, como decía Su, las circunstancias cambian, ¿no? Y eso no significa que dejemos de amarnos, pero finalmente estamos preocupados por con nuestra atención en una persona que ha nacido del fruto de este amor y que honestamente, pues se vuelve algo impresionante, o sea, porque verdaderamente lo es, con todas las aventuras que pueda traer un hijo, ¿no? Sí, sí. Este, pero entonces vamos viendo cómo el amor, yo diría, va madurando y en ese madurar como persona, nosotros entendemos que cuando uno madura, no siempre toma decisiones que nos hagan sentir bien, pero que sí es por nuestro bien. Entonces, lo mismo es en el amor. Hay momentos en los que a lo mejor uno toma una decisión que no es tan agradable, pero que es lo mejor para los dos, Exacto. para esa relación. Es lo necesario, ¿no? Es lo necesario por el bien de la relación, es lo necesario por el bien del otro y pues quizá un ejemplo, pues es justamente hablando de los hijos, los papás con los hijos, cuando uno regaña al hijo, lo castiga. El papá no es el más feliz diciendo, ah, le va a doler,
No, ¿Por qué esa pero risa? no es placentero, o sea, realmente el decir, lo regaño y lo castigo. No, 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 pero es lo necesario. Y lo estás haciendo como un acto de verdadero amor, o sea, porque te interesa su bien, es necesario. Entonces, pues así se va demostrando también o así se va viviendo en la relación de pareja, como una muestra del amor. A veces hay decisiones o hay pláticas que se tienen que desarrollar, comentarios que se tienen que hacer, aunque no nos guste. Y Cierto. parte del amor es ser receptivo, humilde, tolerante, saber pedir perdón, pero también saber perdonar. ¿Por qué? Porque entendemos que nadie es perfecto y que todos estamos propensos a equivocarnos y pues decíamos, son esas notas que vamos viendo del amor, ¿no? Donde ya pasas del yo al tú, a buscar el bien de la persona amada, luego a buscar ese nosotros como, como pareja y buscar nuestro bien como pareja en un proyecto juntos, ir tomando decisiones que nos hagan bien a los dos, este, y todo eso si se van dando cuenta, pues no es solo sentimiento, no es mucho razonamiento, observación y Escucha, voluntad. y escucha de gente que verdaderamente sientes tú que te aprecie, sin tomar un bando, eh, ser totalmente imparcial, pero que ayude a la relación. Es importante, sí, también saber escuchar de personas que sean objetivas y, y cuando sientan que estén en momentos de crisis, buscar ayuda porque eh, cuando más hay problemas es cuando hay negación del mismo, ¿no? Cuando no, cuando dices, no, no pasa nada, todo va bien, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tomar decisiones. Entonces, pues con estos acordes, eh, esperamos que podamos el siguiente capítulo hablar de un tema que sí nos mueve en el sentido de, pues todo lo que ya hemos vivido, ¿no? Pero sobre todo que aquellas personas que están en este proceso, pues vayan viendo esas luces que de repente puedan ayudarles si están pasando por algún momento, eh, y a veces a lo mejor no se lo han preguntado por qué están pasando, o nunca me he preguntado porque no he vivido esta parte, eh, pues aprender un poquito a razonarlas, ¿no? A hacerse algunas preguntas que son válidas. Por ejemplo, el decir, ¿no? Ay, es que ya no siento mariposas en el estómago, ya, ¿Te curaste? será que ya no lo amo? No, no, es que a lo mejor justamente está empezando el amor, porque justamente cuando ya no sientes mariposas, cuando ya no se te corta la respiración, pero aún así, cuando ya ves sus defectos, porque en un principio puede ser que digas, ay, es que es el hombre ideal, es la mujer ideal, es mi amor platónico, y no ves, estás deslumbrado, pero cuando ya pasó esa parte y ya empiezas a ver toda la radiografía completa y empiezas a ver esos defectos Me sentí escaneado. y aún así dices, pero es que sí, sí quiero estar con él, sí, por esto, por lo otro, y ya o sea, si se dan cuenta, lo empiezas a razonar, Analizar. pasa de aquí, del mero sentimiento, a acá, y regresa al corazón, que es lo más padre, ¿no? Porque pasa del corazón a la cabeza y ya que lo razonaste, lo asimilaste todo y regresa al corazón y dices, pero sí es la persona con la que quiero estar. Entonces ahí, sin mariposas, sin que se corte la respiración, ya viendo la realidad, ahí ya es cuando comenzó el amor. Bien. Pues bueno, algo más para cerrar. Yo pues nada más quisiera agradecerles y eh, pues finalmente si tienen algún comentario respecto a lo que hemos estado compartiendo, pues nos gustaría saber también las experiencias de ustedes. Pues sí, entonces así cerramos este programa.
recordándoles que el amor es más que un sentimiento, es acción, es voluntad, es razonar, mirar, observar y buscar el bien de la persona amada, buscar su felicidad y ser feliz uno, al mismo tiempo que está buscando la felicidad del otro. Entonces, pues bueno, este, hay mucho, mucho que hablar de este tema. Yo creo que es importante invitarles a no devaluar el concepto del amor. No nos vayamos con la finta de que, ay, es que lo amo a los 2 días de conocerlo. O ya no me ama porque no O me ya no me amo. regaló algo, ¿no? Con algo que me tenía acostumbrada, ¿no? Exacto. Entonces, no devaluemos el concepto del amor, más bien adentrémonos en el concepto del amor, en lo que es el verdadero amor, para poder vivirlo a plenitud y disfrutar del verdadero amor. Nos vemos en el siguiente capítulo.